Bienvenidos, búhos de la noche. Esto es Owl of the Night Tales, donde las sombras esconden historias que erizan la piel. Hoy nos adentraremos en un misterio que ha rondado el bosque de Chapultepec, un lugar icónico en el corazón de la Ciudad de México. Este bosque, con sus 686 hectáreas de historia y naturaleza, no solo es un refugio verde, sino también el escenario de una leyenda que ha inquietado a generaciones: el vampiro de Chapultepec. Desde finales del siglo XIX, relatos de ataques nocturnos y figuras pálidas han surgido entre sus senderos, alimentados por testimonios que aún resuenan en la memoria colectiva. No se trata de fantasías, son ecos de un pasado oscuro que la ciudad ha intentado olvidar. Si sienten un escalofrío recorrer su espalda, dejen un emoji de calavera en los comentarios. Comencemos este viaje al corazón del miedo. La historia del vampiro de Chapultepec tiene raíces en el siglo XIX, cuando el bosque era un lugar de retiro para la élite mexicana y un sitio de intrigas. Chapultepec, cuyo nombre náhuatl significa Cerro del Chapulín o Cerro del Jaguar, fue un espacio sagrado para los aztecas y luego un lugar de recreo para los virreyes españoles. Sin embargo, fue en la segunda mitad del siglo XIX, tras la construcción del castillo de Chapultepec como residencia imperial bajo Maximiliano de Habsburgo, según crónicas de la época, publicadas en el periódico El Monitor Republicano en 1870, un hombre de apariencia extraña, descrito como un extranjero de piel pálida y ojos hundidos, fue visto rondando los alrededores del castillo tras la caída de Maximiliano en 1867. Este individuo, identificado en algunos relatos como un exiliado europeo, supuestamente llegó a México huyendo de acusaciones en su tierra natal. Aunque no hay registros oficiales que confirmen su identidad, testigos, como el guardia Juan Morales, en un informe del Archivo Histórico de la Ciudad de México del año 1871, reportaron que este hombre atacaba a transeúntes nocturnos, dejando marcas de mordidas en el cuello y un rastro de sangre que desaparecía en el alba. La prensa sensacionalista de la época, como el Diario del Hogar, amplificó estas historias, sugiriendo que podría ser un vampiro, un ser que se alimentaba de la vida de otros bajo la protección de la oscuridad. Aunque no hay pruebas forenses, los reportes de heridas inexplicables en varias víctimas entre 1868 y 1875 alimentaron el pánico, convirtiendo al bosque en un lugar temido tras el atardecer. A lo largo de los años, los relatos sobre el vampiro de Chapultepec se multiplicaron, basados en testimonios que aún persisten en la memoria oral de los habitantes de la zona. En 1920, el Excelsior publicó un artículo sobre un incidente en el que el guardia del bosque, Miguel Ángel López, encontró a un hombre desmayado cerca del lago, con 2 perforaciones en el cuello y una pérdida de sangre alarmante, pero sin rastros del atacante. López describió haber visto una figura alta y delgada, vestida con un traje oscuro,
que huyó entre los árboles al ser descubierta. Similarmente, en 1955, un reporte policial del Archivo General de la Nación documentó el caso de una joven que escapó de un ataque cerca del castillo, afirmando que un hombre de piel fría y ojos brillantes intentó morderla antes de desaparecer en la niebla. Estos incidentes, aunque escasos, coincidieron con periodos de actividad inusual en el bosque, como desapariciones temporales o heridas inexplicables. En 1978, un estudio del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre leyendas urbanas de la Ciudad de México recogió testimonios de paseantes que juraban ver una figura pálida acechando cerca del monumento a los niños héroes, especialmente en noches de luna llena. Aunque las autoridades atribuyeron estos casos a asaltos comunes o alucinaciones, la consistencia de las descripciones, piel cenicienta, movimientos erráticos, marcas de mordidas, mantuvo viva la idea de un predador sobrenatural. El miedo se arraigó tanto que, en los años 80, el gobierno incrementó la vigilancia nocturna en el bosque. Según registros del Archivo Histórico de la Policía de la Ciudad de México, aunque nunca se capturó al supuesto vampiro. Hoy, el bosque de Chapultepec sigue siendo un lugar de belleza y misterio, pero el eco del vampiro persiste. Los guardabosques reportan ocasionalmente encuentros con visitantes que aseguran haber sentido un frío repentino o haber visto una sombra que se mueve más rápido de lo humano. Esto según entrevistas recopiladas por el periódico La Jornada en el año 2005. En el año 1990, un equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México investigó las leyendas urbanas del bosque y encontró registros de heridas no explicadas en personas que caminaron solas tras el anochecer. Aunque no se pudo vincular a un individuo específico, la zona cerca del castillo y el lago sigue siendo evitada por muchos tras las 6 de la tarde, especialmente en meses como octubre, cuando los relatos se intensifican. Un caso notable ocurrió en 2012, documentado por el Sistema de Información Geográfica de la Ciudad de México. Un corredor nocturno fue encontrado desorientado cerca del auditorio, con marcas en el cuello que un médico describió como punzadas profundas. El hombre insistió en haber visto una figura de rostro blanco antes de desmayarse, pero no hubo arrestos. Aunque la ciencia descarta la existencia de vampiros, la acumulación de testimonios a lo largo de más de un siglo sugiere que algo siniestro habita en los rincones más oscuros de Chapultepec. ¿Es un asesino esquivo, un mito amplificado por el miedo o una presencia que desafía toda explicación? El bosque guarda su silencio, pero sus sombras parecen susurrar una advertencia. El vampiro de Chapultepec ha dejado una marca imborrable en la historia de este bosque. Un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en un manto de terror. Los ataques, los testimonios y las noches silenciosas
sugieren que algo acecha más allá de lo que la luz revela. Creen que el vampiro sigue rondando sus senderos. ¿Alguien se atrevería a caminar ahí después del anochecer? La respuesta vive en sus comentarios. Este misterio merece ser explorado. Si esta historia les dejó el corazón acelerado, dejen un like y suscríbanse a All of the Night Tales para más relatos que estremecen. ¿Qué otro secreto de la Ciudad de México quieren descubrir? Escriban La Planchada, Donceles98 o su sugerencia abajo. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche, si las sombras lo permiten.